Padre nuestro Dios, santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos este año nuevo como una nueva oportunidad para nosotros. A pesar de que teníamos muchas dificultades en el año 2022 por las varias razones en nuestra vida, pudimos experimentar las obras maravillosas de Dios que trabajaba entre nosotros en nuestra iglesia. En este riesgo, el Señor siempre nos guiaba y protegía con tu gran amor y la gracia. Por eso, te damos gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir esta vida cristiana. Ahora, en este momento, nosotros estamos aquí ante tu rostro para escuchar tu palabra muy preciosa en este primer día del nuevo año. Por favor, bendice cada hermano que asisten aquí enfrente de ti por tu gran amor y gracia abundantemente. Por favor, ayúdanos para que podamos entender exactamente tu palabra y tu buena voluntad que necesitamos en este inicio del nuevo año. Y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que vivamos nuestra vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria y para tu evangelio. Y también te pedimos que la remodelación de la iglesia se pueda realizar con bien para tu gloria, a pesar de que hay muchos obstáculos. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia. Texto principal de hoy. Josué, Antiguo Testamento, Josué capítulo 24, versículo 14 al 15. Josué. Texto principal de hoy, Josué, capítulo 24, versículo 14 al 15. Josué, capítulo 24, versículo 14 al 15. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hasta aquí. Hoy es el primer día de nuevo año. Dios nos ha permitido. Es muy precioso, ¿no? Y también es el primer domingo, ¿sí? Primer domingo, primer culto dominical. ¿Sí? De hecho, no es muy común que el primer día de enero es un domingo, ¿no? Pero hoy es tal día. Es muy significativo y también precioso porque podemos comenzar con la palabra de Dios, ¿sí? Comenzar con la palabra de Dios en este primer día de primer año, ¿sí? Primer día de nuevo año, 2023. Por lo tanto, espero que hoy sea un momento muy especial para guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y tomar una nueva decisión
en este primer día del nuevo año. En Corea hay un dicho que dice, el inicio es la mitad. ¿Sí? El inicio es la mitad. Hay un dicho en Corea. Al ver esto, podemos reconocer que el inicio es muy importante. Todo reconocen, ¿sí? El inicio es la mitad. Por lo tanto, si tenemos un buen inicio, ¿sí? Si tenemos un buen inicio, ya nos logramos la mitad exitosamente, ¿sí? Ya mitad logramos exitosamente. Entonces, depende de cómo comenzamos hoy, ¿sí? Cómo comenzamos hoy, el primer día de nuevo año, se determinará el éxito de este año, 2023. Es muy importante, ¿no? Por eso, por favor, escuchemos muy atentamente la palabra de Dios. Así que hoy vamos a meditar un tema muy fundamental y esencial como los cristianos el primer día. Es decir, como un cristiano salvo, pensemos en qué debemos enfocarnos, en nuestra vida cristiana y qué debemos servir. Hoy vamos a meditar sobre este tema fundamental y esencial. Entonces, hoy vamos a aprender y meditar la palabra de Dios con el título de Yo y mi casa serviremos a Dios. Esto es el título de hoy. Como dice en el texto principal, aquí dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Con este título vamos a meditar la palabra de Dios. Dios, como sabemos, mediante Moisés, salvó al pueblo de Israel que vivía miserablemente en Egipto, sirviendo a Faraón como los esclavos, ¿no? El pueblo de Israel salió de Egipto y luego vivía durante 40 años en el desierto. Todos sabemos esa historia. Estaba guiándose por Moisés, ¿no? Cuando se acabó la vida del desierto, ya estuvo la tierra de Canaán que Dios les prometió delante de sus ojos. Pero Moisés no pudo entrar en la tierra de Canaán y solo la miró y murió. El sucesor de Moisés, Josué, conquistó a Canaán y les repartió la tierra de Canaán a 12 tribus. Y Josué, convocó a todo el pueblo de Israel y dijo sobre la gracia de Dios que los salvó de Egipto y los guió protegiendo hasta este momento. Esto es el contenido del texto principal de hoy. Entonces, Josué les pidió que sirvieran solo a Dios, ¿sí? Josué les pidió que sirvieran solo a Dios. Él declaró su fe muy firmemente ante todo el pueblo, así de esa manera, diciendo, yo y mi casa serviremos solo a Jehová. Declaró firmemente de esa manera su fe. Josué aclaró al pueblo de Israel por qué, porque ellos tuvieran que servir a Dios. Además, él dijo que ellos debieran escoger si sirven a Dios o no. Él dijo de esa manera. Nosotros también, entonces, a través de esta historia, debemos pensar sobre nuestra vida cristiana también. Está conectado. Esta enseñanza está conectado con nosotros. Nosotros también tenemos que escoger al que servimos entre Dios o cualquier otro. Nadie puede servir a Dios, a otro, a la misma hora. Sí, es algo muy obvio, ¿no? Hay mucha diferencia entre servir solo a Dios
y servir a Dios también. Hay mucha diferencia entre esta forma de servir. Servir solo a Dios y servir a Dios también. Entonces, tenemos que servir solo a Dios, solo a Dios. Busquemos en la Biblia. Aquí, Éxodo capítulo 9, versículo 1. Éxodo. Capítulo 9, versículo 1. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios salvó al pueblo de Israel desde Egipto mediante Moisés. Como sabemos bien, el Éxodo es una sombra de la salvación, de nuestra salvación, un modelo de nuestra salvación. Éxodo, ¿no? Es decir, se puede decir que los israelitas que fueron esclavizados en Egipto son iguales como nuestro aspecto antes de ser salvos. Podemos entender de esa manera, ¿no? Este es un modelo, ¿sí? Así como ellos fueron esclavizados y sirvieron al rey de Faraón en Egipto bajo la potestad de él, nosotros también servíamos una vida sirviendo al diablo como esclavos del pecado, bajo la autoridad del diablo antes de ser salvos. Sí, es igual. Pero el pueblo de Israel que salió de Egipto ya no sirvió más a Faraón, sino a Dios, ¿no? Esto fue el propósito de Dios. Aquí la Biblia dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esto es el propósito de Dios. Esta es una verdad que también se aplica a nosotros que somos salvos, ¿no? Para nosotros también. En otras palabras, la razón por la que Dios nos salvó es para estar junto con nosotros y permitirnos servirle, ¿sí? Esto es nuestro deber también, ¿sí? Nosotros debemos servir a Dios porque somos cristianos. Recibieron la salvación. Salió de Egipto. Salimos de Egipto. Se puede decir que este es el contenido esencial y fundamental de nuestra fe que debemos meditar hoy, el primer día del nuevo año, ¿sí? Aquí Josué, capítulo 24, versículo 17, 18, les leo. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbres, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. La Biblia dice así: Josué dijo a todo el pueblo de Israel: Dios nos salvó de Egipto, guardándonos y guiándonos hasta hoy, y nos dio la tierra de Canaán. Por lo tanto, tenemos que servirle solo a Dios. Tenemos que servirle solo a Dios. ¿Sí? Somos cristianos. Después de escuchar lo que ha dicho Josué, ellos, los israelitas, estuvieron
acordado todo y le prometieron que servieran a Dios. Aquí, Efesios, Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, versículo 4, 5 y 10. Efesios 2, 4 y 5, 10. Aquí, miremos en la pantalla, leamos juntos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Abajo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo es muy importante, ¿no? Dios nos salvó. Este versículo está conectado con nuestra salvación y también cómo debemos vivir después de ser salvos. Aquí dice, para buenas obras debemos vivir. Dios nos salvó por medio de Jesucristo con el infinito amor y abundante gracia. Esta es la salvación. Dios nos salvó con la sangre de Jesucristo a nosotros, que estábamos bajo el juicio eterno y la eterna maldición, ¿no? Él nos entregó a nosotros a su Hijo unigénito para perdonar todos nuestros pecados y rebeliones. El propósito de Dios que nos salvó mediante Cristo es para sus buenas obras. Aquí la Biblia dice así, para sus buenas obras, como dice este versículo. Dios, que salvó al pueblo de Israel de Egipto, también nos salvó del pecado y del mundo. Es igual, es una sombra. Dios salvó al pueblo de Israel para que ellos le sirvieran a Dios. Y también nos salvó con mismo propósito. ¿Sí? Mismo propósito. Por eso debemos servir solo a Dios. Josué dijo este contenido al pueblo de Israel. Pero surgió un problema. Es decir, Josué dijo al pueblo de Israel que había dicho que sirvieran a Dios, diciendo así: no podréis servir a Jehová. Josué dijo así: no podréis servir a Jehová. Abajo aquí, Josué 24:18. Josué 24:18. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Entonces, Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Ahora, surgió un problema. Esto es el problema. Debemos servir a Dios, solo a Dios, pero por este motivo no podréis servir a Dios. Josué dijo de esa manera. Este contenido está conectado con nosotros. Hoy, por eso, pensemos, ¿por qué no podemos servir a Dios adecuadamente? El propósito de Dios, salvo a los israelitas de Egipto, fue para que ellos sirvieran a Dios, ¿no? Pero, ¿por qué Josué dijo así, de esa manera? No podréis servir a Dios, no podréis servir a Jehová. ¿Por qué dijo así? La razón por la que ocurrieron estos problemas es un hecho que se aplica a nosotros, los cristianos, ahora también. Por lo que se puede decir que es muy importante prácticamente para nosotros este tema, porque los israelitas que salieron de Egipto son el modelo de nosotros, los cristianos. Por lo tanto, debemos enfocarnos en esta parte, en este primer día. Y debemos averiguar detalladamente, tal vez, si hay algunas estas malas causas en nuestra vida a través
de la palabra de Dios en este domingo que empieza nuevo año 2023. Es decir, Josué les dijo a los israelitas dos razones que ellos no pudieran servir a Dios. Dos razones. Primero, si no tira los pecados ni busca la santa vida, no puede servir a Dios. Sí, esta es primera razón. ¿Por qué? Dios es santo. Dios es santo. Busquemos en la Biblia, Levítico capítulo 20, versículo 26. Busquemos. Levítico capítulo 20, versículo 26. Aquí la Biblia explica de esa manera. Levítico 20, 26. Si lo tienen, leamos juntos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Aquí la Biblia explica muy claramente sobre este tema. Yo Jehová soy santo. Yo Jehová soy santo. Es algo muy obvio, ¿no? Dios escogió al pueblo de Israel por su santo pueblo y les apartó de todo el mundo y les mandó que fuesen santos. ¿Sí? Antes de recibimos la salvación, Dios no nos exige para que seamos santos antes de recibir la salvación. Pero tras recibimos la salvación, Él nos lo exige. Debemos ser santos, porque somos hijos de Dios. Fuimos hijos de Dios. Por eso, aquí Levítico capítulo 22, 32. Aquí también Levítico 22, 32. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico. Aquí la Biblia explica muy exactamente, ¿no? No profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Los hijos de Israel también podemos decir que los cristianos, ¿sí? Se aplica a nosotros también este versículo. Dios quiere que sea santificado su nombre en medio del pueblo de Israel, medio de los cristianos. Y también Él les santifica a ellos también. Dios les santifica a los cristianos. Esto es muy importante, ¿no? Si queremos compartir la comunión con Santo Dios, tenemos que intentar vivir la santa vida, ¿sí? Aunque no hemos podido llegar en la santa vida perfectamente, debemos esforzarnos a vivir santamente de día en día, todos los días. ¿Sí? Si el cristiano vive en los pecados y sigue pecando repetidamente, el santo nombre de Dios será deshonrado. Sí. El nombre de nuestro Padre, Dios, sea santificado a través de nuestra santa vida. Esto es como una fórmula de matemática. ¿Sí? Es un principio. Bíblicamente la santidad significa ser apartado del pecado y del mundo, y a la vez ser separado para servir a Dios. Bíblicamente la santidad tiene este significado: separación del mundo, separación del pecado, y ser separado para servir a Dios. La razón por la que debemos permanecer en la iglesia es esto, ¿sí? Por eso,
estamos aquí en la iglesia, separado del mundo. Es muy importante, ¿no? También es imposible ser distinguido del mundo sin permanecer plenamente en la iglesia. Este tema es muy importante, este punto es muy importante. Hoy, el primer día de nuevo año, pensemos en esto más profundamente. Es imposible ser distinguido del mundo sin permanecer plenamente en la iglesia. Permanecer en la iglesia. Esto es la distinción del mundo. Es conectado con santidad, con la santidad, ¿no? Permanecer en la iglesia. Es decir, si no permanecemos correctamente en la iglesia, no podemos distinguirnos del mundo, ni podemos ser santos. Por lo tanto, obviamente no podemos vivir una vida que acompaña y sirva a Dios. Sí, una vida muy miserable, será una vida muy miserable. Algunos viven no permaneciendo en la iglesia y a la vez tampoco permanecen en el mundo. Algunos viven de esa manera. Pensemos entonces. Por eso ellos consideran que están distinguidos del mundo. ¿Por qué? Ellos no permanecen en el mundo. No tienen ningún interés en el mundo también. Por eso ellos sí mismos consideran que están distinguidos del mundo y así viven estando contentos en su vida por sí mismos. Pero pensemos sobre esta vida. Esto es completamente incorrecto. Completamente incorrecto. Esto posiblemente podría ser porque a su personalidad no le gusta habitar en ningún lado. Sí, depende de persona, podría tener este tipo de personalidad. Por eso, por su personalidad no le gusta habitar en ningún lado. Por eso, no permanecer en la iglesia, ni permanecer en el mundo. Solo viven, pero consideran, yo soy distinguido, estoy distinguido del mundo. Pero eso no es bíblico, no es bíblico. No debemos equivocarnos de que estamos sirviendo bien a Dios y viviendo una vida distinguida solo porque no vivimos en el mundo y no estamos interesados en las cosas mundanas. Por algunas personalidades podría vivir de esa manera, pero eso no es distinción, no es la distinción del mundo. La Biblia nos exige que distingamos del mundo mientras nos permanecemos bien en el Señor, en la iglesia. Esta es la distinción bíblica, ¿sí? Bíblicamente podemos decir de esa manera. Así como un dedo está pegando al cuerpo, ¿sí? Un dedo está pegando al cuerpo. Los cristianos que son miembros de la iglesia, el cuerpo del Señor, deben permanecer completamente en el Señor, completamente. Pensemos, mi dedo está pegando completamente en mi cuerpo. Pensemos, mitad, está pegando mitad, es una herida, dolor, ¿no? Debe permanecer completamente en el cuerpo. Cristianos también, ¿no? Debe permanecer en la iglesia. No permanecer plenamente en la iglesia no es distinguido del mundo. No importa cuán físicamente no permanezca en el mundo. Sí, algunos podrían vivir de esa manera. Bíblicamente la distinción correcta es distinguirse del mundo permaneciendo bien en el Señor, en la iglesia. ¿Sí? El pueblo de Israel salió y fue apartado de Egipto para servir a Dios. ¿Sí? Además, tenían que ser santos y limpios sus corazones y sus vidas. Y si nosotros somos separados del pecado y del mundo
y nuestros corazones son cada vez más limpios, el nombre de Dios será santificado y glorificado. Por lo tanto, la distinción es un requisito esencial para nuestra vida cristiana. Y esa distinción debe comenzar con permanecer plenamente en la iglesia. Esto es el principio de distinción que se dice en la Biblia. Aquí, 2 de Corintios capítulo 6, 17 y Primera de Pedro 1, 15, 16, dos versículos. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Abajo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muchas partes de la Biblia explica sobre esta vida santa. Dios santo, ¿no? Dios santo nos ordena, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto es el mandato de Dios, ¿no? Tenemos que ser santos para poder compartir santa comunión con Dios y para servirle. Segundo, si adora a otros dioses o servir a los ídolos, no puede servir a Dios, obviamente. ¿Por qué? Él es celoso. Dios es celoso. Dios ordenó severamente al pueblo de Israel que no adorara a otros dioses ni sirviera a los ídolos. Dios dijo de esa manera. Entre 10 mandamientos, el primer y el segundo son los que no adorar a otros dioses ni ídolos. Aquí, Éxodo capítulo 34, 14. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios odia que amemos más a otro que a Dios. ¿Sí? Si amamos más a otros que a Dios y los servimos, Él lo odia y se pone celoso. Otro versículo aquí, Santiago 4, versículo 4 al 5, miremos en la pantalla, leamos juntos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La Biblia explica muy claramente, ¿no? Podemos decir que el cristiano que ama al mundo es el alma adúltera, como dice la Biblia. Pensemos, el cristiano que ama al mundo, eso algo contradictorio, pero si hay como este cristiano es el alma adúltera. Es un pecado muy grave. Algunas personas juzgan con su corazón humano que Dios es un ser muy estrecho de miras porque es celoso. Algunos juzgan de esa manera. Sin embargo,
el celo de Dios es algo muy natural, algo muy obvio, y el amor está detrás de él. En otras palabras, si no ama, no tendrá celos. Celos está conectado con amor, ¿sí? Si no ama, no tendrá celos, porque Dios tiene el amor hacia nosotros. Si nosotros, el objeto de este amor, no respondemos al amor de Dios y servimos y amamos más a otras cosas que a Dios, Dios es naturalmente celoso. Pensemos, es algo muy obvio, ¿no? Es igual que una mujer que debe amar solo a su marido, pero si ama a otro hombre, ciertamente su marido será celoso. Y podemos decir que eso es un adulterio, ¿sí? Al igual que esto, si el cristiano ama al mundo, es el adúltero, indudablemente, ¿sí? Bíblicamente. Si el cristiano ama al mundo, Dios sea celoso por él y el Espíritu Santo que mora en nosotros también siente celos. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para servir solo a Dios, yo y mi familia, como Josué? ¿Cómo? En este primer día del año nuevo. Primero, tenemos que tomar una decisión para servir solo a Dios. Es muy necesario este primer día. Josué capítulo 24, versículo 21 al 22. Volvamos, texto principal. Josué 24, versículo 21 y 22. Aquí también leamos juntos. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. El pueblo de Israel proclamó en público que sirviera solo a Dios, y fueron testigos de Dios. Nosotros también necesitamos tomar una decisión nuevamente para servir solo a Dios. Si no podíamos servir a Dios adecuadamente hasta ahora, debemos tomar nueva decisión en este primer día de nuevo año, por favor. Sería aún mejor tomar esta decisión en nuestro corazón, especialmente hoy, en este momento del inicio de nuevo año. Hoy es muy precioso, entonces podemos comenzar primer día de nuevo año con la palabra de Dios. Nueva decisión vamos a tomar. Si tomamos esta decisión, primero, Dios derramará más poder y sabiduría para mantenerla constantemente. Humanamente es muy difícil. Humanamente una convicción, ¿sí? Una fuerza humana, podemos decidir, ¿sí? Algo, pero es muy difícil de mantener constantemente. Pero en Cristo, una decisión conectada con Cristo, Dios conoce esto y derramará el poder, la sabiduría para realizar bien, para mantener constantemente. Es totalmente diferente. Por eso hoy vamos a tomar una decisión nueva conectada con Dios. No otras cosas, como algo del mundo, ¿sí? Debe ser una base esta decisión en nuestra vida. Hoy el primer día, orando
y tomemos esta nueva decisión en Cristo. Por lo menos, por ejemplo, todas las reuniones yo no voy a fallar, ¿sí? Todas las reuniones voy a participar. Esta decisión es conectada con Dios, ¿no? Por eso, Dios ayudará, ¿no? Y ordenará el ambiente. También yo no tardar en la reunión, ¿sí? Solo dos, algo muy pequeño, pero esta decisión conectada con Dios será algo muy hermoso, muy grande. En el fin de este año, el diciembre, podemos buscar este resultado hermoso. Por eso, hoy, primer día, vamos a decidir una nueva decisión conectada con Dios. Dios ayudará, Dios derramará más poder, más sabiduría. Es muy preciosa, ¿no? Por lo tanto, sería una buena manera de declarar públicamente que desde ahora iba a servir solo a Dios frente a nuestra familia, frente a la iglesia. En cualquier manera, públicamente vamos a decidir. Esto también una buena manera, ¿no? Busquemos Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Aquí también leamos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, este versículo explica muy bien, ¿sí? Nosotros no tenemos que hacer culto a Dios solo en los domingos, no. El verdadero culto de cristiano es servir a Dios todos los días, servir a Dios de día en día y presentar el cuerpo en sacrificio vivo, como dice este versículo. Esto es el culto de los cristianos. Somos cristianos. No es algo evento, una reunión, no. Nuestra vida en sí es culto ante Dios, sacrificio ante Dios. Debemos vivir de esa manera. Tenemos que renovar nuestro espíritu en corazón todos los días para adorar, para servir a Dios. Un cristiano visitó a un pastor muy famoso y le dijo su agonía y pidiendo ayuda, diciendo de esa manera. Él dijo que cuando escucha el sermón dominical, decide vivir a la voluntad del Señor, pero esa decisión es difícil de mantener durante 3 días. Él confesó de esa manera. Después de decidirse, cuando ya han pasado unos 3 días, su corazón se vuelve y ama al mundo y peca de nuevo. Por eso le dice que le enseñe el secreto de poder vivir con pasión al Señor y cómo puede vivir para Dios sin su corazón cambiable. Él confesó y preguntó al pastor de esa manera. A continuación, por eso, el pastor le dijo de esa manera:
hermano, decídese todos los días, que quiere vivir para el Señor y vivir sirviendo a Dios. Todos los días. Esta es la manera. Es muy cierto. Para que nuestro amor y nuestra pasión hacia el Señor no se enfríe, tenemos que decidirnos todos los días. Si es muy difícil de mantener hasta 3 días, debemos decidir de nuevo, cada 3 días o cada día también, decidir. Esa es una manera. ¿Sí? Nosotros también decidimos, vamos a decidir nueva decisión en este primer día. Segundo, tenemos que dejar a otros dioses y que nuestro corazón vaya hacia Dios. Josué 24-23, aquí miremos la pantalla, leamos juntos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Versículo muy corto y muy claro, ¿no? Si el pueblo de Israel no hubiera amado a Dios con todos sus corazones, ellos no podrían servir a Dios verdaderamente, aunque hayan retirado a otros dioses. El corazón es más importante. En el Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, avaricia es idolatría. Avaricia es idolatría. Aunque por fuera hayamos retirado la idolatría, si en nuestro corazón hay algo que amamos más que a Dios, entonces eso es idolatría. Nosotros tenemos que servir a Dios con falta de corazón. Nosotros tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón y amarle sinceramente, con corazón, sinceramente. Dios no acepta a un servicio con falta de corazón, ni a un culto con falta de corazón, falta de espíritu, ¿no? Mire, aquí Primera de San Juan, capítulo 2, 15 al 17. Primera de San Juan 2, busquemos. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vagagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este versículo es muy importante, ¿no? Este mundo y este deseo, todo se va, todo pasa. Después de un tiempo, todas las cosas que hay en este mundo se desaparecerán. Sí, después un tiempo, se desaparecerán todas las cosas. El cristiano es una persona que busca lo eterno. Y los cristianos es una persona que busca lo eterno y también la esperanza eterna, ¿no? Viviendo en un mundo que se va a desvanecer. A pesar de que vivimos este mundo que se va a desvanecer, pero nosotros buscamos lo eterno, buscamos
la esperanza eterna. Son personas que viven para cosas que no se desaparecerán, viviendo en un mundo que se desaparecerá, ¿no? Es muy importante. Nosotros no debemos amar a las cosas que pertenecen a este mundo, las riquezas de este mundo y los placeres de la carne, etc. Conectado con el mundo, se desaparecerán todos. Solamente se quedará eternamente lo que nosotros hemos amado a Dios, servido solamente a Dios y hecho por su voluntad en esta tierra. Solamente estas cosas se permanecerán para siempre. ¿Sí? Este concepto es muy importante. El gran rey David llamó a uno de los metalúrgicos para que hiciera un anillo y ordenó que sellara una escritura que le sirviera de enseñanza cuando consigo algo, no ser orgulloso, y cuando fallezca algo, no estar desesperado. Entonces, cuando recibió el mandato del rey, esta persona estuvo pensando durante varios días, pero no se le ocurrirá ninguna buena escritura. Por eso fue a pedir ayuda. Fue a pedir ayuda al sabio príncipe Salomón. Y Salomón le dijo que sellara diciendo de esa manera: esto también se pasará. Esto también se pasará. ¿Sí? Es correcto. Esto también se pasará. En esta tierra, el éxito y el error también se pasan. Éxito, error, buenas cosas, malas cosas se pasan. La alegría y la tristeza también se pasan. La felicidad y la inseguridad del presente también se pasan. Todo se pasa. Debido a que todos estos van pasando, así que ahora recibimos este nuevo año, 2023. Ya 2023. Todo se pasa. No importa cuántas cosas sucedieron en el pasado 2022. Todas estas cosas se han convertido en pasado con el paso del tiempo. Sí, todo se han convertido en pasado. Esto es el poder del tiempo. Poder del tiempo. El tiempo tiene este poder. En este tiempo, todas las cosas se pasan. Sin embargo, el Dios que creó este tiempo es el que existe más allá del concepto del tiempo, ¿no? Por lo tanto, todas las cosas relacionadas con Dios no desaparecen en el pasado, sino que permanecen como cosas para ser recordadas ante Dios para siempre, ¿sí? Las cosas conectadas con Dios permanecerá para siempre. Es decir, todas las cosas de nuestra vida, de este mundo, se pasarán, pero servir al Señor y vivir a la voluntad del Señor serán eternos. Esto es muy importante. Tercero, tenemos que mantener escrita la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Sí? Aquí, Josué 24, 25. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Entonces, Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Josué hizo un pacto de que iba a enseñar la palabra de Dios al pueblo de Israel y que ellos
van a vivir por su palabra. Aquí, Proverbios, capítulo 3, 1, 3, capítulo 7, 3. Aquí, los versículos están en la pantalla. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Aquí Proverbios dice de esa manera. Nosotros tenemos que tener escrita la palabra de Dios cuando la escuchemos para que no se olvide, ¿sí? La palabra de Dios permanece para siempre también. Guardemos bien en nuestro corazón. Tenemos que tener escrita esta palabra en nuestro corazón. Tenemos que tener escrita la palabra de Dios más fuerte que una escrita sellada en una piedra. En el corazón de alguna persona que ha escrito en la arena, se borra fácilmente la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que mantener escrita la palabra de Dios en nuestro corazón y dentro de nuestra vida, y a la vez tenemos que obedecerla y practicarla, guardando, obedecer y también practicarla. A veces Dios escribe su palabra en el fondo de nuestro corazón con un lapicero llamado sufrimiento, sí, con lapiceros de sufrimiento. Aquí, Eclesiastés capítulo 12, 11, Eclesiastés 12, 11 está explicando sobre la palabra de Dios. Aquí miremos en la pantalla, leamos juntos. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hinchados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Dios es el más sabio. Dios es el más sabio. No hay otra cosa más sabia que la palabra de Dios en el mundo. Sí, la palabra de Dios nos golpea en nuestro corazón, en nuestra conciencia, y nos agujerea en nuestro corazón más afilado que un látigo que golpea, ¿sí? Tiene este poder. Esta es una verdad. Entonces, cuando una persona salva escucha la palabra de Dios, a veces le duele, ¿sí? A veces le duele y se sorprende prácticamente. La palabra de Dios tiene este poder, tiene esta función. Además, la palabra de Dios es como un clavo que clava muy bien, ¿no? Y cuando se clava en lo profundo de nuestro corazón, no llega a salirse ni a romperse, ¿no? Al clavo que se clava bien, se pueden colgar muchas cosas y también sirve de forma útil a las personas, ¿sí? Útil. Al igual que esto, si la palabra de Dios se clava en lo profundo de nuestro corazón, nosotros podemos ser útiles valiosamente para Dios y dar la gracia y beneficios a muchas personas. Podemos predicar correcto evangelio con la palabra de Dios a través de la Biblia, ¿no? Si no tenemos la palabra de Dios, nosotros no sabemos la voluntad de Dios ni podemos servirle, tampoco predicar correcto evangelio, ¿no? Tenemos que leer, escuchar y estudiar diligentemente la palabra de Dios para servir bien a Dios, ¿no? Aquí, San Juan, capítulo 12, versículo 26,
San Juan 12:26. San Juan 12:26. Si lo tienen, leamos juntos. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La Biblia explica sobre este principio. Para poder servir al Señor, tenemos que seguirle y hacer todas las cosas con Él. Si nosotros servimos al Señor, Dios nos aprecia cada vez más y nos bendice en nuestra vida, ciertamente. Esta es la promesa de Dios. No debemos olvidar que nuestra existencia en esa tierra es para servir al Señor, ¿sí? Esto es el propósito. Hoy, en el primer día, ¿sí? En el primer culto dominical del nuevo año 2023, aprendimos este tema más fundamental y esencial como los cristianos en este inicio de nuevo año, ¿sí? Recordemos por favor lo que hemos aprendido hoy y hagamos una nueva decisión. Esto es muy importante. Nueva decisión en nuestro corazón para vivir dignamente delante de Dios. Desde el primer día de hoy, primer día de nuevo año. Entonces, Dios derramará abundantemente su sabiduría y fortaleza para que podamos ponerla en práctica y en este diciembre, ciertamente nos encontraremos a nosotros mismos más maduros y crecidos fuertemente en la fe. Por favor, no se olviden estas enseñanzas y vamos a decidir nueva decisión en nuestro corazón. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, Santo y Misericordioso, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que estudiamos tu palabra preciosa en este primer día, el primer domingo del año nuevo 2023. Ayúdanos, guíanos para que podamos vivir correctamente según tu palabra que aprendimos hoy en este año nuevo también, y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos dignamente y correctamente. Ayúdanos para poder permanecer bien en la palabra y en la comunión de los cristianos en este año nuevo con el gran amor de Cristo. Así que te pedimos que tu fuerte protección, guía y la gracia estén siempre con nosotros, con nuestra vida también. Y a través de tu poder y amor queremos predicar el Evangelio precioso para que muchas almas perdidas se vuelvan a Cristo en este año nuevo. Y también ayúdanos para que podamos realizar con bien esta remodelación de la iglesia para tu gloria y para tu Evangelio, a pesar de que hay muchos tropiezos en estos momentos. Sabemos que siempre tú ganas contra la fuerza de los malvados y las malas intenciones, así que esperamos tu hermosa victoria en el fin de esta remodelación. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida y todo este nuevo año. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.